¿Cómo están? Espero que anden muy bien en este día tan lindo y tan emocionante para Argentina, que tenemos media sanción. Estamos muy contentas, creo yo, que es el ánimo general. Mientras se va conectando la gente, voy, voy contándoles que hoy es el segundo encuentro del ciclo de Género y Poder, coordinado entre el grupo de género de politólogos al whisky, en conjunto con el área de género del centro del CEPI, de, del Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA. Mi nombre es Ana Ságer, y junto con Joana Solís estaremos moderando este encuentro, el cual cuenta con 3 expositoras, Juliana Pichoni, Ruth y Pata González. Cada expositora cuenta con 15 minutos para disertar, y al finalizar las exposiciones se abrirá el espacio para preguntas y consultas que tengan por parte del público. Lo que les pedimos, sí, por favor, es que mantengan las cámaras cerradas y los micrófonos apagados para comodidad de todos. Eh, Además, les damos a conocer que estamos en vivo por el Facebook oficial del Centro de Estudios de Política Internacional. Eh, Así que esperamos unos minutitos más y arrancamos. Mientras tanto, vamos a ir dejando nuestras redes para que nos quieran seguir los que tengan ganas. Bien, ¿cómo están todas? No sé, ustedes, yo estoy re emocionada. Yo hoy creo Sí, que hoy un gran día para todos los que trabajamos y estudiamos género para la Argentina. Creo que fue un gran día con la sanción de la Cámara Baja para el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Así que es un gran día después de una noche de vigilia. bien. Bueno, si les parece, arrancamos. Bien. La primera en presentar va a ser Pata. Eh, Antes quiero agradecer a Politólogos al Whisky y a CEPI, al CEPI por esta genial oportunidad, y más que nada en este día, porque me parece que es importantísimo que se generen estas redes y se difunda tanto a las investigadoras como al pensamiento y a las teorías que desarrollan estas investigadoras, que siempre fueron relegadas y son en la academia y en la ciencia política. Así que está bueno que se construyan estos espacios, me parece. Así que, sin más, la presento a Pata, eh, que es politóloga y feminista uruguaya, afrodescendiente, militante del Frente Amplio. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de la República, egresada en 2012 y especializada en género. Trabajó como coordinadora de campo, se recibió mientras trabajaba en la Dirección Nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, y finalmente, de 2015 a 2019, fue la directora de la Asesoría por la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, y el año pasado fue candidata a diputada nacional y coordinadora de la campaña presidencial. Sin más, Pata, el escenario es todo tuyo. Bueno, compañeras, buenas tardes especiales y verdes para ustedes. La verdad que cuando me invitaron no había reparado sobre que iba a ser una fecha tan importante para todas. Creo que
que primero es importante decir que lo que está pasando en Argentina no está pasando solo en Argentina y está pasando en toda América Latina y nos está pasando a todas las feministas. El movimiento que se inició en Argentina es una movida importante para el feminismo latinoamericano, para el feminismo mundial, y demuestra que las mujeres organizadas en la calle, incluso en un gobierno de derecha, han logrado unas conquistas recontra importantes, así que hoy es el día donde podemos festejar poco. Las feministas decimos acá con las amigas que en general la vida de las feministas es muy sufrida, se festeja poco, no se gana mucho, y cuando vienen los festejos y llegan los momentos de festejar hay que aprovecharlo. Agradecerles mucho la invitación, porque sin duda que poder pensar en clave internacionalista y regional es súper importante para nosotras. Tengo mucha expectativa de escucharlas a ustedes y de compartir los aprendizajes. Y también compartirles que este tema sobre la discusión del feminismo y el poder, del género y el poder, ha sido un tema que me implica mucho, que me ha implicado mucho este año. Nosotros venimos de un proceso de perder el gobierno, con una derecha neoliberal y una alianza entre la derecha neoliberal y reaccionaria, una particularidad bastante distinta a otros países de América Latina, y que nos hemos preguntado mucho acá, las compañeras, cómo logramos construir los escenarios de poder. Seguimos siendo muy pocas en los parlamentos, seguimos siendo muy pocas en los ejecutivos, y entonces pensar cómo se construye el poder desde los lugares en los que tenemos puesto el cuerpo es imperativo, ¿no? Es importante y es imperativo a la construcción de los movimientos, sobre todo al planteo de cómo vamos a sostener y a seguir en esta ola, si es que estamos en una cuarta ola, y eso es verdad, cómo vamos a sostener esta ola y qué conquistas nos queremos llevar de esto. Lo primero para decirles es que capaz que plantearles desde dónde me posiciono para hablar esto, ¿no? Y también es un desafío para mí, porque he estado, si bien soy politóloga y me siento politóloga, me siento más una mujer política que una académica. No me siento cerca de la academia, nunca me sentí cerca. Sí ha sido para mí un insumo de conocimiento y de pensamiento y de aproximación al ejercicio de la política, pero mi planteo y mi vida va en el ejercicio de la política, pero siento el desafío de tener que hablar en un lugar con politólogos y politólogas también. Así que, bueno, si algo les parece disparatado, háganmelo saber. Mi planteo es del feminismo como una idea de mundo, y ahí sí rescatar que me paro en el feminismo y no en la causa de las mujeres. Creo que ha habido una evolución entre el estudio de la condición de la mujer, de los planteos sobre la mujer y una mujer muy única, ¿no? Y una mujer muy particular, y creo que los feminismos y los transfeminismos en este último tiempo ponen arriba de la mesa al feminismo como una idea mundial y como una idea, un intento de un ejercicio de humanidad distinta, ¿no? También pararme de un planteo decolonial, porque entiendo y porque en mi militancia también antirracista es necesario poder contemplar que en nuestra América Latina está marcada por la trata esclavista y por el tráfico de personas, y que eso que sucedió hace un montón de años y que duró muchos años, hoy establece las estructuras jerárquicas raciales en América Latina también, y determina la pobreza de las personas. Y creo que necesitamos también pararnos desde ahí para desafiar un orden sexual que nos impone cada vez más poder complejizar, ¿no? Y sí me posiciono desde el transfeminismo y creo que es un debate, y asumo el debate, pero también asumo en ese debate una posición política de que las compañeras trans que militan el feminismo son compañeras importantes y que las necesitamos para la construcción colectiva que estamos haciendo. Soy de izquierda, soy anticapitalista, me importa y me preocupan muchísimo las mujeres pobres de las estructuras, me importan las mujeres que quedan por afuera de todas las construcciones de política pública. Por eso creo en el Estado y que en la política pública realmente cambia la vida de las personas, y sí tengo un posicionamiento, por tanto, organizacional y
el institucionalismo me gusta poco porque creo que es un poco despectivo, pero sí creo en las organizaciones y en la gente organizándose. Y también creo que necesitamos contemplar un registro ambiental, y ahí creo que el ecofeminismo tiene un planteo recontra interesante que pone arriba de la mesa una forma de vincularnos entre las personas y entre la humanidad, pero también entre nosotros con el entorno en el que vivimos, y que eso es un posicionamiento bastante distinto, como dice la Naomi Klein, esto lo cambia todo, ¿no? Y el capitalismo contra el clima también tiene que estar puesto arriba de la mesa. Digo esto porque entiendo al feminismo como una visión compleja y como una construcción que tiene distintas vertientes de pensamiento, pero que fundamentalmente viene a desafiar una forma de hacer, ¿no? Lo primero que me preguntaba, y el primer punto que quiero plantear es cómo definimos el poder, ¿no? Porque hablamos un montón del poder. Este año empecé a escribir un ensayo que nunca terminé y que creo que no voy a terminar nunca sobre esto, y en esta idea del poder como dominación o el poder para ser, ¿no? Y ahí creo bueno, que Rita Segato hay un planteo muy importante de qué entendemos por poder y de cómo vamos a construir poder. Y creo que ahí empieza la diferencia fundamental de lo que el feminismo viene a plantear, ¿no? Que es un poder para hacer y un poder para cambiar y un poder para construir, en una línea más arendatiana de que el poder tiene que ser colectivo y tiene que servir para empezar a construir cosas que después se salgan de nuestra propia línea y se generen cosas nuevas y cosas distintas a partir de lo que empezamos, pero sí con una idea de que hay un lineamiento histórico de un feminismo que empieza mucho antes que nosotras, ¿no? Y que por tanto leer el proceso histórico de los feminismos y por ahí, como dice Federici, de empezar en la lectura de las brujas, ¿no? Y de todo eso que la Iglesia construyó a partir de lo complejo del poder de las mujeres. Y bueno, y después todo lo que la era de la libertad, igualdad y fraternidad, las mujeres de la Revolución Francesa, las mujeres sufragistas, las mujeres anarquistas, que venimos de esa historia y que construimos a partir de esa historia. Entonces, ¿creemos lo mismo nosotras, las feministas, de que lo que es el poder, de lo que el poder es y gobierna en el mundo? Y creo que no, y ahí tenemos como la primer gran dificultad, y es que nosotras estamos queriendo desafiar un poder que no compartimos, y que no creemos que tenga que ser así, y que no queremos que sea de esa manera. Entonces, cuando nos ponemos arriba de la mesa que queremos tener el poder, la primera pregunta es cuál es el poder que queremos tener, y cómo es ese poder que tenemos que tener, y cómo lo vamos a ejercer. Y creo que ahí la lectura sobre la guerra es muy interesante, ¿no? En este planteo de Segato sobre la guerra contra las mujeres, creo que además Rita tiene una construcción súper interesante que no solo analiza la guerra contra las mujeres, sino que también entiende la subalternidad del orden establecido colonial, ¿no? Y que es verdad, como dice la Yayo Herrero, que los hombres, mientras las mujeres en la historia de la humanidad han sostenido la supervivencia de la especie, los hombres han hecho la guerra. Y esos han sido los roles que hemos tenido históricamente, y que entonces en qué medida nosotras, que venimos a desafiar ese orden, podemos poner arriba de la mesa una forma y una noción distinta del poder. ¿Qué sería una noción distinta del poder? Bueno, creo que ahí hay planteos sobre el biopoder que Foucaultiano más clásico que son interesantes, sobre que el poder se tiene en el cuerpo y que los poderes se tienen en el cuerpo, ¿no? Ayer teníamos una charla con compañeras sindicalistas y hablábamos de esto del porte de rostro y cómo en la medida en que nosotros vemos una persona y sacamos una foto, hacemos un montón de análisis de lo que esa persona es o no es, y que en todos esos planteos de la primera plana, del primer momento, cuando me encuentro al otro, yo estoy poniendo y construyendo una estructura de jerarquía y de poder sobre los otros y también sobre mí, y que eso es básicamente lo que nosotras queremos cambiar, y eso es bastante difícil de hacer. Por otro lado, también creo que hay un registro y un debate. Quiero decir que voy a abrir preguntas y no tengo ninguna respuesta. No tengo casi respuestas a todo lo que voy a decir, así que es provocador y tengo algunas posiciones que voy a compartir, pero después quiero escucharlas a ustedes.
sobre esto del deseo y el poder, ¿no? Hay también, creo que hay una línea que nosotras tenemos que analizar más, que ponernos un poco más en el cuerpo sobre el análisis del poder y el deseo, en qué medida, qué nos mueve, qué nos implica, por qué hacemos las cosas que hacemos, qué es lo que queremos construir, cómo llegamos a mover el cuerpo hacia algo, qué nos conmueve. Entonces, en eso me parece que podemos empezar a hacer unos análisis sobre el poder que son diferentes y que no es el poder de los organismos del Estado y las instituciones dominando a otro y resolviendo lo que tenemos que hacer. Entonces, hay una interrelación entre los sistemas, entre sistemas de poder que existen. Yo sí creo que hay sistemas de poder que existen, como el capitalismo, como el patriarcado, como el racismo, como la transfobia, que las tenemos puestas en el cuerpo todo el tiempo. ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, entonces, ahí sí quiero adherir a una visión más gramsciana de que la transformación cultural termina siendo una de las transformaciones más importantes, y si el Estado para algo sirve es para poder interpelar la cultura, interpelar la forma en que vivimos las personas y la forma en la que nos relacionamos, y creo que por eso hay que disputar el Estado, y porque la condición para gobernarnos a nosotras mismas de una manera en que nos quede cómoda es justa y es legítima, y entonces tenemos que encontrar una manera de hacer eso, desafiando también que la estructura de poder del Estado es una estructura patriarcal, y que entonces también hay que transformar esa estructura. Y todo eso que estoy planteando es una cosa súper difícil y vamos a necesitar muchas mujeres pensando y haciendo para que eso suceda. Lo último que quiero decir sobre esto es que para mí hay una doble dimensión en esto, que es cómo construimos poder entre nosotras, ¿no? Y aquello que decían las de la librería de Milán, del afidamento, de las mujeres construyendo poder entre sí, que eran las feministas italianas de la diferencia, que creo que hicieron un aporte muy importante en esto de cómo las mujeres nos validamos entre nosotras. Y que en general la intermediación femenina para vernos unas a otras es clave, porque tendemos a tener una opinión de la otra que está intermediada por el sistema y también está intermediada por nuestros compañeros varones. Entonces, que poder legitimar a las otras compañeras como compañeras es una clave de la construcción de un poder distinto, en red, donde yo asumo que pongo el cuerpo en este lugar porque ese es mi deseo, porque esa es mi convicción, pero que la otra pone el cuerpo en otro lugar y eso también es necesario para cambiar el mundo. Entonces, que ahí, entre que cada una habita el espacio y construye de una manera distinta, se encuentran un montón de feminismos con diferentes visiones, con diferentes nociones, con diferentes estrategias, pero que son feminismos que tienen que ser confluyentes. Lo segundo es cómo te formás para el ejercicio del poder, y bueno, y cómo te formás para el ejercicio de un poder que en realidad no querés ejercer. Es difícil. Yo el año pasado puse el cuerpo en los lugares más difíciles de los que lo puse en toda mi vida, en una campaña presidencial en la que estábamos perdiendo el gobierno con la derecha y donde lo que nosotras teníamos que hacer y lo más importante que teníamos que hacer en ese momento, porque sabíamos que había un montón de mujeres que iban a quedar en el horno, era ganar el gobierno. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo tomamos ese poder cuando en realidad tampoco lo queremos así? Lo queremos tomar para cambiarlo. Entonces, voy a hacer algunos apuntes de titulares, de cosas que escribimos con algunas compañeras este año, sobre el habitar los espacios políticos, y decíamos, bueno, las mujeres siempre somos visitantes, porque el espacio político es un espacio masculino, somos anomia, las mujeres somos disidentes a la estructura de la política. Entonces, ese ingreso del cuerpo y del pensamiento feminista en un espacio disidente es anómico y es duro para vivirlo, porque es necesario sostenerse y adaptarse, porque si no te adaptás te morís, pero también es necesario tratar de transformarlo, porque si te adaptás es peor. Hay que sostener el mundo privado, la división sexual del trabajo existe, las mujeres seguimos haciendo la mayor parte de la tarea doméstica, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestras viejas, nos encargamos de la gestión emocional de nuestra familia, de los problemas de nuestros amigos y de nuestras amigas, y también tenemos que tener un montón de tiempo para asignar a la política. Es difícil si no redistribuimos. Lo otro es la manifestación de la violencia en la salud de los cuerpos, ¿no? La violencia
es simbólica y hay una pedagogía de la crueldad que en la política se siente mucho más que en otros lugares. Y es verdad que vivimos esa crueldad en el cuerpo cuando materializamos esa discrepancia y esa disidencia. Y hay unos factores distintos de poder que implican sobre las mujeres y no sobre los varones. Hay una forma de vivir la frustración acumulada de perder de forma permanente, que también tenemos que interpelarnos las feministas. ¿Cómo nos ponemos eso en el cuerpo? Porque ganamos poco, ganamos mucho, mucho menos de lo que perdemos. O sea, tendemos a perder la mayor parte de las batallas que damos y alguna ganamos. Bueno, ¿cómo vivimos con eso? ¿Cómo nos adaptamos a eso? ¿Hay diferencias entre la capacidad de aguantar esa hostilidad entre nosotras? Otro punto es el acoso sexual. Los cuerpos de las mujeres siguen siendo territorios de propiedad patriarcal. El acoso sexual en la política es permanente. Hay un orden sexual que te establece todo el tiempo si te pones polleras, si te pintas los labios, ¿no? Si sos gorda, si sos linda, si sos fea. Si sos linda es un problema, si sos fea también es un problema, si sos gorda es un problema, si sos flaca es un problema, si estás buena o si no lo estás también es un problema. Y es un problema cómo lo terminamos viviendo nosotras y cómo te podés parar ante un grupo de hombres a hablar sobre lo que vos pensás y cómo esos hombres están o no pensando en si tenés buen culo o no lo tenés, y sobre eso vivís de una manera permanente. Entonces tu cuerpo puesto en el espacio público implica un montón de cosas a tu vivencia. Otro punto es la tesis de la enemiga interna. Vivimos en y esto venía con lo del afidamento, ¿no? La izquierda sostiene las pugnas en los diversos terrenos, o sea, la socialdemocracia, el comunismo, el socialismo, el populismo, hemos aprendido a tener una batalla permanente entre las izquierdas, y que eso aplicado a las mujeres y a cómo nos vemos entre compañeras, entre nosotros, tiene muchas complejidades. Nos cuesta ser solidarias, ser sororas, nos cuesta entendernos, interpretarnos, construir más allá de nuestras chacras políticas para construir un nosotras. Y en eso creo que eso es lo que entre las argentinas hicieron mucha mella en América Latina, que lograron construir un nosotras, y ese nosotras es difícil de construir. El síndrome de la abeja reina y esta idea de ser la única y ser la mujer y la epiclera, la mujer que destaca, ¿no? La mujer única, y cómo competís para no salirte de ese lugar y para cagar a la otra, para que no sea esa mujer, para seguir siendo. Y creo que eso nos pasa mucho entre las mujeres y nos sigue pasando en los terrenos latinoamericanos. Creo que otro punto es la desigualdad de los recursos que manejamos las mujeres en la política. Y cuando digo recursos, no digo solo los recursos económicos, digo los recursos mediáticos, los recursos en el capital que tenemos en nuestra vida, todos los recursos de los que disponemos, y la diferencia enorme de recursos que manejamos las mujeres en nuestra vida cotidiana, y que eso al momento de llegar a la política también se nota. Y lo último es esto del espacio público virtual y globalizado, y cómo eso también nos expone a altas situaciones de violencia. Tomo ejemplos, acá tenemos muchos ejemplos de compañeras que han sido víctimas sistemáticas de la violencia en las redes sociales, y ustedes tienen muchos ejemplos también de compañeras que son sistemáticamente maltratadas en los espacios públicos virtuales. ¿Y cómo le pedís a una compañera que se sostenga? ¿Cómo le pedís que vuelva? ¿Cómo le pedís que siga en la política? ¿Cómo realmente respaldás eso? ¿Alcanza con que yo te respalde públicamente y diga que te banco para que vos en tu cuerpo puedas vivir eso? ¿Puedo pedirle yo a una compañera que venga a pasar así de mal a este lugar? Entonces hay un doble dilema entre transformar el espacio y habitarlo. Y eso es como, para mí es el dilema permanente en el que vivimos las feministas. Termino diciendo que creo que hay desafíos entre el diálogo del feminismo y la izquierda, con las estructuras de poder que desafían la igualdad. Yo sí le pido a la izquierda, porque la izquierda es un movimiento que lucha por la justicia, sí les pido a la izquierda que sea feminista. Y no solo lo pido, lo milito, lo imploro, y creo que si la izquierda no es feminista en este tiempo y en este momento, entonces no está luchando por la desigualdad. Y yo quiero una izquierda que lucha por la desigualdad, y que en esa desigualdad también estemos contempladas las mujeres. Entonces, ¿cómo se estructuró y cómo se conformó la izquierda en su momento? ¿Cómo armó sus síntesis posibles para llegar a gobiernos, pero para llegar a tener hegemonía también dentro de la América Latina? Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer con las feministas y con las izquierdas patriarcales y masculinas en las que habitamos? ¿Cómo construimos un nosotras que nos habilite movernos y movernos juntas, sin que en la historia quede escrita una de nosotras? Y creo que ese es
Es un gran momento para esto. A mí me enorgullece profundamente que en la historia queden escritos los pañuelos verdes y las manifestaciones de miles y de millones de mujeres en el mundo, en Argentina y en América Latina, y no de una mujer. Yo creo que ya no es tiempo donde hay una mujer que lidera algo, y somos un grupo de muchas mujeres anónimas con pequeños granitos de lo que hacemos, tratando de transformar lo que había que cambiar. Entonces, ¿cómo construimos ese nosotras que nos habilite ese movimiento que es mucho más potente que el movimiento de una? Y lo último es que creo que es un momento del internacionalismo feminista. Creo que el feminismo es el movimiento, y digo esto, y sé que esto rechina en muchos compañeros y compañeras, que después del marxismo y de todos los movimientos marxistas no ha habido otro movimiento internacional con las condiciones que tiene hoy el feminismo. Yo me di cuenta en un momento seguíamos muchos casos internacionales de mujeres uruguayas que estaban en otros países, y viví en cuerpo cómo llamábamos a las compañeras de Barcelona, y las compañeras nos respondían, y donde podíamos levantar el teléfono en cualquier parte del mundo mandando un correo a una página de Facebook o de Instagram, y las compañeras nos respondían. Y ahí sentís que la potencia que tenés no es la de tus compañeras que están alrededor tuyo y de tu país, que la potencia que tenés es mundial, y que eso, desde la construcción del marxismo y desde el pensamiento mundo marxista, no ha habido otro movimiento con aspiraciones y con condiciones internacionalistas como tiene nuestro movimiento. Tenemos entonces el desafío de construir entre nosotras y de pensarnos entre nosotras, de salir de nuestras propias aldeas y de nuestras propias demandas, para poder pensar que entonces yo no quiero solo que las mujeres puedan ejercer su deseo y su felicidad y sus proyectos de vida en mi país, sino que quiero que lo hagan en el mundo, y que sé entonces que tengo compañeras en todas partes luchando por lo mismo, y creo que ese es el verdadero desafío de la construcción del poder. Muchísimas gracias, las escucho atentamente. Wow, muchísimas gracias. Cuántas cosas para pensar, ¿no? Qué grandes preguntas. Qué grandes preguntas que nos trajo Pata, perdón. Si tienen preguntas, si tienen consultas, nos escriben al privado y después al final cerramos con esas preguntas que tengan para todas las expositoras. Continuamos con nuestra segunda expositora, que va a ser Juliana Piccioni. Juliana es una politóloga recibida de la Universidad Argentina de la Empresa y maestranda en Sociología en la Universidad Católica Argentina. Asimismo, es investigadora adscripta de la UCA y es especialista en estudios indígenas. Por último, Juliana es feminista interseccional y una gran amiga, colega y compañera de lucha. Así que el espacio es todo tuyo, Juli. Bueno, muchas gracias por la presentación. Si se escucha mal o algo por el estilo, me avisan, por favor, ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Estaría haciendo un poquito de fritura el auricular. Capaz que es el auricular, te conviene sacarlo. A ver si me escuchan mejor, lo saco. ¿Me escucha mejor ahí? ¿Se escucha bien o no? Se escucha... Son problemas bajo de la virtualidad, son problemas típicos de la virtualidad. A ver, bueno, cualquier cosa me avisan. ¿Se escucha bien? Sí, empezamos de lo posible. Dale. Bueno, principalmente gracias, Dana, por la presentación, y bueno, gracias obviamente a quienes pueden y quisieron hoy acompañarnos en este segundo encuentro de Género y Poder. Y bueno, hoy principalmente la idea era un poco lo que comentó Pata, que me pareció muy interesante, porque viene a colación de lo que quiero también plantear yo, que es esta idea desde dónde concebimos o cómo desde dónde vamos a pensar la idea de poder, ¿no? Y el concepto de poder. Y en este sentido me parece importante empezar a pensar no solo cuestiones desde un análisis politológico,
sino también desde un análisis más sociológico, que creo que invita un poco más nuestro sentido que le damos al poder, ¿no? Ese poder que se construye, que es un poder de redes, que es un poder un poquito más, si se quiere, en términos sociológicos, atomizado y no tan concentrado en estos espacios tradicionales o en estas cúpulas de poder a los que estamos acostumbrados y acostumbradas. Y me parece también pertinente ponernos a pensar o tener presente que el poder está, o el ejercicio del poder político está inserto en cierta dinámica social o en ciertas lógicas sociales que van cambiando o no, se mantienen a lo largo del tiempo y van tomando como esta distinta espacialidad y esta temporalidad de acuerdo a las condiciones que se van teniendo en el clima político y en la historia, ¿no? En general. Entonces, en este sentido, me parece importante pensar el poder en función a su distribución, y una distribución que tiene que ver con características particulares, ya sea desde el género, que es lo que nos convoca hoy, como también características particulares que tienen que ver con la condición socioeconómica o la etnia o otro tipo de factores. Y esto nos sirve para pensar y para visibilizar cuáles son las causas y las consecuencias o los escenarios posibles para pensar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y para ordenar un poco más esto, que quizás a veces suele ser un poco, porque se imaginan que como las cosas que mencionó Pata, hay un montón de cosas para profundizar y para entrar en análisis profundo en cada una de las cuestiones que mencionamos. Pero parece que hay como tres ejes que me pareció bueno para organizarnos en la charla y en el debate, que son tres ejes que están atravesados, o mejor dicho, que atraviesan a las condiciones del poder. Y en primer lugar, pienso al poder en una condición sociohistórica, ¿no? Y quién hace uso de ese poder, quién lo porta o quién tiene posibilidades de ejercer ese poder según la condición sociohistórica. Por otro lado, que se desprende de esto, es pensar la distribución. Pensar esta distribución del poder vertical o una distribución del poder horizontal que condice con un poder coercitivo, un poder cooperativo, y pensar también si el poder está distribuido entre muchos o pocos. Y por último, que me parece también súper importante, es pensar alrededor del poder cuáles son los imaginarios sociales que hay, ¿no? Sobre el uso y sobre el concepto. Entonces ahí, por ejemplo, pensamos al poder con una característica que viene dada históricamente, y muchas autoras lo han mencionado, que es este proceso de pensar el poder masculinizado o pensar en un proceso de masculinización del poder. Entonces proyectamos, o mejor dicho, empezamos a ver un estereotipo que se marca, por ejemplo, en los primeros movimientos feministas, cuando las características propias del poder, que eran de los varones, porque el poder pertenecía a un ejercicio público, y quienes pertenecían a la esfera pública eran los varones. Entonces, ¿cómo ese poder lo hemos proyectado con características masculinas y posteriormente las mujeres que empiezan a ejercer o tienen ese ejercicio político de liderazgo, de poder en la escena pública, empiezan a ser por la sociedad masculinizadas o estereotipadas con características masculinas frente a esa posición o esa acción que tomamos, ¿no? Y respecto a eso, últimamente me pareció muy importante y muy interesante visibilizar un movimiento que, si bien tiene varios años ya acá en Argentina, es un movimiento que se va visibilizando hace no mucho, que es el movimiento de las mujeres indígenas, ¿sí? Que se desprende un poquito
del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y que en este sentido, esperen que me pongo el auricular por si me dice alguien algo, en este sentido creo que es súper importante entender, ¿no?, que este movimiento no solo viene a interpelarnos para contarnos que no solo son mujeres en red, que no toman en cuenta esa arbitrariedad de la frontera, sino que hacen red indiscutiblemente en donde estén y en qué lugar estén, sino que son mujeres de diversas comunidades indígenas, de naciones indígenas que deciden congregarse en la ciudad autónoma de Buenos Aires para generar un impacto en esa cúpula de poder tradicional que está concentrada en Buenos Aires. Y también para decir, acá estamos, para decir, somos actores y personas que entran en la escena política y en la escena pública porque existimos. Y eso es parte del poder tradicional o los espacios tradicionales que han dejado afuera siempre a estas comunidades, a estas naciones indígenas. Y respecto a esto, pienso que es un desafío para quienes quizás estamos en estos espacios tradicionales o que estamos acostumbrados a lógicas de poder que tienen que ver con justamente estos espacios institucionales o más institucionalizados. Y empezamos a pensar un movimiento que no solo, como dije, tiene la particularidad de ser un movimiento de mujeres, sino que tiene la particularidad de ser un movimiento indígena. Entonces, ¿hasta dónde nos interpela y hasta dónde somos lo suficientemente conscientes de que hay un sector de mujeres a las que quizás no estamos incorporando o no estamos tomando en cuenta para pensar esta concepción del poder? Porque el poder tiene características meramente culturales, tanto en cómo se desarrolla una organización, o cuáles son los roles activos, o cómo es la interrelación que se da en el espacio público, en la manifestación. Y me parece como clave empezar a pensar también un poder en una multiplicidad de variables y de dimensiones que no solo tiene que ver con ese poder coercitivo que quizás estamos pensando en llevar a cabo, en ejercer, sino en un poder que se encuentra fuera de esas lógicas, que se encuentra más en el poder, si se quiere, en el poder popular o en el poder un poco más cooperativo, ¿sí? En este poder que genera redes, que genera, no sé si tiene la intención de ingresar en los espacios de toma de decisiones, en estas cúpulas de poder concentrado, pero sí tiene la intención de generar un impacto, de generar una influencia, ¿sí?, en ese proceso de toma de decisiones. Y eso es lo que me parece que quizás en los últimos años nos ha faltado incorporar en el espacio. Una mirada que rompa un poco más con ese poder o con ese concepto de poder, que es un poder meramente, si se quiere, coercitivo o verticalista, que a la vez es un poder bastante arraigado a una idea patriarcal. Y justamente lo que nos viene a proponer este tipo de movimientos, estos nuevos actores que irrumpen en la escena pública y en la escena política es el concepto de poder o la idea de hacer política que tienen ustedes está meramente arraigado no solo a un concepto colonial, como decía también mi compañera, sino también a un concepto totalmente patriarcal. Entonces el desafío es cómo también pensar, no desterrar conceptos anteriores de poder, sino pensar nuevamente o reconfigurar un concepto de poder que incluya tanto a las personas que ya venimos en una idea o en un círculo donde intentamos o intentamos practicar el poder, ejercerlo, sino también empezar a pensar que hay muchos otros actores y muchos otros movimientos que están buscando para entrar
y hacerlos parte no como, bueno, invitamos a un grupo a ser parte de nuestra lógica política, de nuestro poder, sino empezar a abrir posibilidades de que hay otras maneras organizativas, otras maneras de hacer política, de hacer poder, de generar redes y de generar también ideas, espacios de organización en donde el orden que le damos a estos grupos o a estas organizaciones o a esta sociedad no es el orden que creemos que está bien, sino el orden que creamos, y en el crear vamos construyendo el espacio que se siente y que se va creando en conjunto a un nivel de bienestar. Por eso es que siento sumamente importante siempre traer a colación estos movimientos que existen, que están y que necesitan siempre de la visibilización, tanto en la academia como en la sociedad, como en los espacios de debate que se van generando como estos. Así que ese fue mi aporte o el comentario que me surgió hacer hoy en función, en este caso práctico, que son las mujeres indígenas, que la verdad que es increíble, tanto en todas las oportunidades que tuve de presenciar distintas congregaciones en la capital, o bueno, hablar con distintas compañeras, ¿no? Y que me empiecen a contar, porque eso también es súper importante, ¿no? Que cuenten la experiencia y que la puedan contar ellas, y que quede visibilizada, digo, no una cuestión de ser, como siempre me acuerdo de uno de los libros que leí de antropología muy, muy interesante, que es esta ilusión de siempre ser profeta de otro y no dejar como que las voces siempre surjan y tengan protagonismo propio. Así que desde ese lado, siempre respetando ese protagonismo que tienen ellas, espero que les haya servido el aporte, y bueno, cualquier pregunta ya saben, la dejan o no sé si Dana después recogerá al final las preguntas. Muchísimas gracias, Julie. Interesantísimo. Que es es un discurso y una investigación que no se ve mucho en el feminismo argentino, y sobre todo la interseccionalidad, que es súper importante. Bueno, voy presentando a nuestra última, pero no menos importante, expositora de hoy, Ruth Cooperman. Ruth es economista. Perdón, tengo el gato acá atrás haciéndome la vida imposible. Pido mil disculpas. Ruth es economista recibida en la Universidad de Buenos Aires e investigadora del área de género del Centro de Estudios y Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, es parte del equipo de coordinación de comunicación del CEPI. Así que, Ruth, bienvenida y todo tuyo. Buenas tardes. Qué difícil ser la última con la vara tan alta. Me dejaron muy complicado. A ver, denme un segundo que me está diciendo la computadora que se está quedando sin batería, así que ahí arranco. Listo. Bueno, después de haber escuchado a Pata, a Juliana y demás, lo que tenía pensado decir medio que lo voy a ir modificando, porque me parece que es muy difícil hablar de política, de mujeres y de poder si no hablamos de economía, porque nos guste o no nos guste, no podemos ejercer la política sin la economía, y es lo que hoy mueve a la masa, es lo que hoy mueve el sistema que tenemos. Parte de las últimas investigaciones que se estuvieron haciendo en los espacios que se trata con perspectiva de género, economía y demás, un poco lo que se plantea, no está muy lejos de lo que decía Pata, de que es necesario, para poder modificar las relaciones de poder que ejerce el patriarcado sobre las mujeres, es necesario también modificar el capitalismo. El problema es cómo empezamos modificando el capitalismo. Es muy difícil, es algo que nos atraviesa a todos, a todas y a todes, es algo con lo cual no solamente nacemos, sino que también es lo que nos da la identidad. Nosotros ya nacemos con un género asignado por una sociedad que te impone si vas a ser hombre, si vas a ser mujer,
esa misma sociedad es la que te condena o te delimita cuáles van a ser tus actividades, cuáles van a ser tus comportamientos el resto de tu vida, o por lo menos lo intenta hacer. Lo bueno que tuvo el feminismo, y sobre todo el feminismo acá en Argentina, es que podemos pensar que existen diferentes tipos de identidades hoy en día, que hasta quizás 10 años atrás no era algo que se veía de forma tan libre. Pero lo más importante de todo esto quizás es entender que mientras nosotros no comprendamos que existen las tareas de cuidado, que hoy son las tareas más feminizadas, que son las que ejercen las mujeres en la sociedad, es muy difícil hablar de una igualdad entre el hombre y la mujer. Es muy difícil que una mujer pueda salir al mercado laboral en este mismo mundo capitalista que es el cual hoy estamos habitando, porque para hablar de otro mundo habría que pensar en un sistema completamente distinto, el cual es muy difícil abstraerse de donde estamos. Y recién ahí, cuando las tareas de cuidado sean equitativas, se podría llegar a hablar de una posible igualdad. En realidad una igualdad que no existe, es una igualdad que posiblemente las próximas 4 o 5 generaciones no la vean. Nosotros en el ámbito de la economía nos gusta no solamente pensar en las tareas del cuidado, sino también en pensar que existen posibles modelos de desarrollo económico en las cuales las mujeres van a tener un rol fundamental. Pero también partimos de la base de que para poder formar nuevos modelos de desarrollo es necesario replantearse todas las políticas hoy establecidas. Si no, lo que haríamos sería agarrar una bolsa donde las políticas ya la implementaron los hombres, poner mujeres, sacudirla y sacar algo nuevo. Pero nunca te sentaste a pensar si eso que ya estaba impuesto era bueno, era malo, qué rol jugaba. Entonces, esto nos lleva a pensar que parte de los roles que van a tener que jugar las mujeres en el poder no solamente tiene que ver con no solamente tiene que ver con tener poder, sino también ser feministas dentro del poder, que hoy quizás es una de las tareas más complicadas que tenemos. Acá en Argentina, y no me parece menor hablar del año, hace una semana atrás, con el fallecimiento de Maradona, que todo el mundo mundial, hablando mal y pronto, se enteró, empezamos a usar una vara de qué era feminismo y qué no era feminismo, dónde nos medíamos, qué te hace ser más feminista. Y mientras esas cosas sucedan, es muy difícil enfrentarse a un sistema que te oprime por todos los frentes. Como también es muy difícil enfrentarte a un sistema que te condena constantemente a la marginalidad, es muy difícil enfrentarte a un sistema que nos lleva a competir entre mujeres, es muy difícil enfrentarte a un sistema donde vas a una entrevista laboral y lo primero que te preguntan es si pensás tener hijos, porque eso te condena a ser menos capaz para ese puesto laboral. Entonces, me parece sumamente interesante empezar a pensar qué posibilidades tenemos de desarrollo fuera de lo que es este mundo actual. Para eso es importante hablar de lo que mencionaron las chicas, el ecofeminismo, que también te estás relacionando a la estructura de, o como hoy lo concebimos, al hombre en el mercado laboral productivo y a la mujer en el ámbito de lo sentimental y lo maternal, tanto que está asociada a la madre naturaleza con el rol femenino de la mujer, porque la naturaleza es lo que nos provee los mismos bienes o los mismos recursos para la sustentabilidad, y se asocia a que ese mismo rol es el que cumplen las madres en la sociedad. Entonces, la economía nos atraviesa desde lo más básico, que es qué rol ocupamos en la sociedad, para después definir cómo nos vamos a mover en la sociedad. Pero no me parece menos importante pensar, y es un tema que me parece súper interesante y que se tiene muy poca investigación, sobre todo en América Latina, lo que tiene que ver con la feminización de las migraciones, que son todos temas que a nosotras nos atraviesan completamente. Hoy por hoy, cuando pensamos en una persona para que cuide a los hijos de una mujer, generalmente pensamos en otra feminidad. Y generalmente esa feminidad proviene o de provincias en situaciones mucho más pobres quizás que lo que son las metrópolis, o incluso de países que hoy por hoy están fuera del área de sociedades desarrolladas. Generalmente estamos muy acostumbrados a hablar de personas que migran hacia otros lugares y terminan accediendo a trabajos de
de niñeras, de meseras, roles muy feminizados, porque se suele decir que siguen siendo tareas del cuidado, como decía Pata. No dejas de, si no estás cuidando a un niño, estás cuidando a un adulto mayor. Entonces, esas son las políticas que nosotras tendríamos que llevar a implementar. Estas relaciones se ven mucho en todo lo que tiene que ver con el comercio en América Latina, el comercio internacional que hoy se ve, que si bien no tiene políticas definidas dentro de lo masculino y lo femenino, está forjado por los mismos ideales y comportamientos sociales que hoy tenemos. Entonces, es muy difícil para una mujer migrar buscando tener una mejor salida laboral si vas a estar condenada a pensar con quién van a quedar tus hijos. Si querés tener hijos, eso ya te hace menos capaz para el sistema en el que nos movemos de poder acceder a ese trabajo. Y no es menos importante cuando hablamos de que en el mundo capitalista que vivimos hoy cada vez hay más trabajo, pero cada vez hay más trabajo precarizado, porque aumentan el tema de las transnacionales, aumenta el número de industrias, aumenta el número de necesidad de mano de obra, pero cada vez en menores condiciones laborales. Y generalmente la que va a acceder a ese trabajo menor remunerado son las mujeres, no porque sean menos capaces, no porque estén menos preparadas, sino que acceden a ese tipo de trabajos porque para poder tener un acceso al mercado laboral tienen que insertarse en el lugar que les sea permitido y aquellos lugares que los hombres no deseen ocupar. Un caso muy común que se investigó mucho fue el tema de las ensambladoras, en todo lo que tiene que ver con el sudeste asiático, en México el área de los textiles. En ese tipo de industrias es muy común encontrar madres que posiblemente, mujeres madres que posiblemente ni siquiera sean de origen mexicano o asiáticas, que hayan migrado buscando poder darle un mejor futuro a sus hijos, o buscando poder incluso estudiar, poder salir adelante para volver a su país de origen y habiendo dejado a sus hijos o a sus familiares a cargo de otra mujer. Cada vez se aumenta el número de salida de mujeres al mercado laboral, pero no se fomenta que sean los hombres quienes accedan al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico, al trabajo de las tareas de cuidado. Seguimos escuchando el yo te ayudo cuando un hombre lava los platos, cuando en realidad no tendría que ser una ayuda, tendría que ser algo que sea de igual a igual. Es muy difícil hablar de... A mí me cuesta mucho poder separar a la economía y la política. De hecho, tengo muchas veces debates con politólogos, politólogas, que me plantean esto de que la economía no sirve, de que para qué vamos... que si existieran politólogos en el poder, les iría mejor con la economía. Y yo creo que es algo extremadamente difícil, porque claramente nos gustaría pensar en una izquierda o en una política inclusiva, nos gustaría pensar en un mundo donde todos seamos iguales, pero si no entendemos el juego del capitalismo, no vamos a poder jamás ejercer la política. El feminismo lo que tiene de bueno es que es transversal a todo esto. Si bien me cuesta pensar en feminismos liberales, los hay. Si bien me cuesta pensar en feminismos de clases, los hay, y eso no te hace menos feminista. Lo interesante del feminismo es que hay causas como la que se vio ayer en Argentina, que nos olvidamos de qué lado político estás, de qué lado económico estás, sino que son causas que nos unen a todas. No importa cuál sea tu bandera política y demás. Yo creo que esas son las cosas buenas que nos puede dejar el feminismo, son las cosas buenas que vimos, lo vimos cuando empezó el golpe de Estado en Bolivia, lo vimos con la gente en la calle en Chile, lo vimos en reiteradas veces en España, que España es uno de los países de Europa que más se referenció con los movimientos de Ni Una Menos y demás en Argentina. Eso es lo bueno del feminismo. Pero para eso, y para poder cada vez crecer y avanzar más en esto, es necesario que las mujeres que accedan al poder sean feministas. Si no, de nada sirve, porque si una mujer accede al poder y no es feminista, sigue siendo funcional el mismo sistema que hoy tenemos. Nada más. Muchísimas gracias, Ruth. Fue realmente muy interesante. Y nada, creo que para cerrar, tengo para decir, bueno, la cabeza está a mil, ¿no? Después de escuchar a semejantes expositoras, como te quedás maquinando toda la noche, digo.
Pero como primera conclusión, creo que estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad de moderar este encuentro, porque me parece que es como clave repensar el poder, repensar cómo ejercemos el poder como mujeres, como feministas, y también cómo ejercen el poder en nosotras, ¿no? Para así poder pensar cuáles son los pasos siguientes del movimiento, cuál es el futuro del movimiento, como pensar en conjunto para llegar a objetivos en conjunto, porque creo que esa es la manera más efectiva, desde mi humilde opinión, de cómo mantener y generar un nosotras constante, ¿no? Y a las futuras generaciones feministas, que ya las estamos viendo en las calles, en las escuelas, en todos lados, mostrarles con el ejemplo de que es posible mantener la unidad teniendo diferencias y siendo eh, con posturas tan contrapuestas, como decía Ruth, hay momentos y hay objetivos en donde esas posturas contrapuestas y las diferencias políticas quedan de lado y la causa feminista y el movimiento feminista pasa al frente. Así que, Joy, te invito a hacer algunas conclusiones finales. Gracias, Dana. Bueno, gracias primero a todas las expositoras. Tenemos algunas preguntas en el chat. Creo que puedo resumir una, si nos alcanza un minuto de tiempo. Tenemos gracias a la gente que participó también la gente de Fundación Meridiano, que trabajan muy en conjunto con el CEPI. Y hay alguna pregunta que se repite, porque lo escuchamos sobre todo mucho en el debate ayer, la presencia de tanto grupos religiosos como las opiniones personales o las convicciones personales a la hora de intervenir en algo tan importante como un voto o una toma de decisión de un representante. Y preguntaban por acá, a ver si alguna de nuestras expositoras tiene algo para decir, ¿qué opinión tienen sobre la proliferación de los movimientos, tanto de antiderechos como grupos religiosos, que han surgido muy a la par de las conquistas feministas, o como reacción a las conquistas feministas, y que de hecho se hacían que aparecieron muy en reacción, o que se dice que pueden ser muy en reacción a los movimientos feministas. Si alguna de algunas expositoras quieren tomar la respuesta a la pregunta. Sí, si quieren, empiezo yo, si quieren algunas, después pueden agregar algunas cuestiones. Yo pienso que en parte me planteaste como dos interrogantes que englobaste de las preguntas que hicieron. Primero, la cuestión de la participación o los grupos religiosos. En primer lugar, debemos considerarlos para tener una visión del escenario político. Son actores políticos y pujan por tantos intereses como empujamos nosotros, ¿no? O el movimiento feminista en general. Ahora, la cuestión es, cuando se realiza el debate, que es una cuestión de esencia representativa, creo yo, ¿no? La cuestión esta de, bueno, mi opinión personal, mi convicción, más allá de compartirla identitariamente con un colectivo o con un grupo de personas que tiene una identidad o se identifica con creencias iguales a las mías, la representación política en realidad nos posiciona en un lugar en donde tenemos que generar decisiones para todos y todas, y decisiones en las cuales no partimos de cuestiones institucionales, porque aún lo sigo creyendo, cuestiones institucionales que nos relegan bastante a un poder hegemónico, pero a la vez partimos de decisiones en donde representamos una diversidad y una multiplicidad de personas, y en donde
quizás debemos poner por delante cuestiones que tengan que ver más con una política pública o una cuestión de salud pública que no solo implica a un sector, sino que implica a subsanar una brecha o de desigualdad frente al sistema de salud, ¿no? Que institucionalmente siempre al no conquistar este derecho o al no conquistar lo que pudimos medianamente conquistar hoy a la mañana es subsanar esta brecha que nos vienen imponiendo también las instituciones estatales entre hombres y mujeres. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que es la reacción esperada que tenemos todos de que ante un movimiento que intenta romper con ciertas estructuras haya reacciones, ¿no? Entonces, quizás ese activismo que venía un poquito dormido porque venía dentro de una estructura que validaba o que sostenían todos esos preceptos que ya tenían una sociedad que quizás parte de una idea religiosa, de una idea católica, quizás romper o algún nuevo actor que viene a irrumpir y a romper con esas estructuras o a proponer romper con esas estructuras, lógicamente va a tener una reacción, una reactivación de la militancia o de esos espacios, ¿no? Sí, Pata. Ahí. Sí, comparto lo que decía Julie y bueno, y decirles que los planteos de Julie y Ruth me encantaron también. Adhiero, creo que casi todo. Creo que ahí hay como un gran punto a discutir de cómo la derecha existe, las reacciones existen, hay gente que está en contra de que otras personas tengan derechos, por eso construimos sistemas como la democracia. Yo creo en la democracia, creo en que tiene que haber sistemas donde las personas pueden expresarse, opinar en los profundos desacuerdos, y creo que tenemos que ganar y ser mejores para tener más poder. Y creo que negar la existencia del otro es un error. O sea, es parte del proceso religioso de las iglesias pentecostales y de un montón de situaciones que porque nos quedan tan lejos las negamos como en su existencia. Y existen y responden a cosas y tienen razones de ser y conmueven y van a los deseos de muchas personas. Entonces tenemos que ver ahí por qué hay deseos de personas que quieren dominar a otras y maltratar a otras. Entonces me parece que tiendo a pensar, si bien me rechina, también me sirve escuchar lo que piensan las otras personas que no piensan como nosotras y que no construyen lo mismo que nosotras, porque creo que ahí hay un montón de claves de las que tenemos que analizar y pensar en cómo seguimos ganando esa batalla del minutito a minutito, donde ganamos cabezas, y para eso tenemos que saber en qué están las cabezas. Mira, tengo muchas preguntas, voy a elegir un par más y vamos a cerrar. Tengo una pregunta que quizás es para todas, pero en base a algo que decía Pata, que cómo construimos, cómo mejoramos ese nosotras del que hablaba Pata, cómo construimos desde ahí, sobre todo con la dificultad de este contexto internacional que busca quebrar o que busque el aislacionismo en oposición al regionalismo o al agruparse, y cómo, digo, creo que no sé si nuestras expositoras van a tener una respuesta, pero es como para pensar una línea de reflexión, cómo hacemos para seguir construyendo nosotras. Más allá, apreciación personal de politóloga, que hoy fue hoy a la mañana o la vigilia de la noche fue una gran construcción de un nosotras que se fue cuidando en un contexto de pandemia, digo, porque voy a diferenciarlo de eventos populares que tuvimos en las últimas semanas, y fue muy cuidado del evento de anoche, pero cómo construimos un nosotros, sobre todo internacional, ¿no? Un nosotras internacional, cuando tanto se está haciendo por el movimiento de Argentina o lo que está pasando en otro lado, ¿no? Una reflexión más internacional del movimiento.
Un pequeño punto, y me gustaría también escuchar a las compañeras, es que eso creo que lo dijiste es clave, ¿no? Si algo aprendimos en esa construcción de nosotras fue de ustedes. Entonces, ese reconocimiento de la otra me parece que es clave. Yo digo algo una frase que a veces no la digo porque es una mala palabra, pero digo conchudas todas, que es esto de reconocer que sí, conchuda la otra, conchuda yo, no me gusta lo que la otra hace, me parece que la otra tendría que haberlo hecho mejor, aplico el feministómetro de manera permanente, creo que, ¿no? Como no podemos evitarnos eso, no neguemos que eso es parte de nosotras, no veamos solo eso en la otra y no verlo en nosotras mismas. Y creo que ahí hay un desafío que es no todas te van a gustar, no todas te van a caer bien, no todos los feminismos te representan, no todo te gusta, no con todo querés militar, bien, pero eso es una cosa y otra cosa es no reconocer que la otra tiene valor. Y ahí me parece que hay un punto. Y creo que si algo puede salvar a los feminismos de algunas guerras internas, porque no neguemos que estamos en un momento también de muchas discusiones y debates internos que pueden ser de quiebre, ¿no? Es que yo no creo en un feminismo que deja por afuera a algunas compañeras. No me gusta, no lo quiero construir. No creo en el feminismo transincluyente, no creo en el feminismo que no contempla a las compañeras que trabajan de lo que pueden y que viven de lo que pueden y que hacen con su vida lo que pueden, como hacemos todas nosotras. Y creo que tenemos mucho para preguntarnos cada una de nosotras en la vida cotidiana cómo ejercemos y cómo llevamos adelante nuestro feminismo, que no es torturarse por ser más o menos feministas, no es cobrárselo a uno y a la otra, pero sí es también hacerse cargo y hacerse parte de que esos problemas que tenemos entre nosotras también somos responsables y tenemos que meterle corazón y sobre todo empatía para entender y entendernos en nuestras historias, que cada una de nosotras hace lo que puede, es la persona que puede ser y que eso, que conchudas todas y que todas tenemos una mala parte, pero bancate a la otra y sabe que la otra lo que está haciendo lo hace por la convicción de que realmente cree que está cambiando algo, por más que a vos no te parezca bien. Creo que hay algunas claves ahí personales que están buenas. Y una última pregunta que viene a colación desde nosotras, que hace Dulce, que estuvo con nosotros el encuentro anterior de Género y Poder. Gracias por sumarte, Dulce, también a este encuentro. Que le quería preguntar a Ruth, pero me parece que viene en línea de lo que venimos hablando, cómo las mujeres podrían saldar la dificultad de acceso a la política representativa cuando no cuentan con los suficientes recursos económicos. Y me parece que tiene que ver con esto del nosotras, pero esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que es parte del nosotras, es parte de la construcción que nosotras queremos hacer. Me lleva a pensar en un caso puntual que se dio este año, el año pasado, en las elecciones acá en Argentina, donde compañeras que tienen la posibilidad económica quizás de acceso a poder hacer militancia y aportar en partidos y demás, armaron una red de contención a aquellas compañeras que no le era tan sencillo acceder, como pasó en el caso de grupos de compañeras que son trabajadoras, son cartoneras, trabajan en ese rubro, digamos, y frentes de política, entre todas financiaron campañas, entre todas financiaron el tema de armados de discursos, acompañaron en los distintos eventos que se hicieron en las distintas provincias, en las distintas ciudades, y se hizo un trabajo en equipo. Yo creo que eso es lo más rico que tiene el feminismo, que yendo a lo que decía Pata, me parece que es importante no usar, no solamente medir el feminismo de la otra, sino también ponerle el juicio de valor a lo que hace la otra. Creo que esa es la parte, la otra, el otro, le otre, es lo más complicado. Yo no sé si está mal o está bien estar a favor o en contra del aborto, yo no sé si está mal, yo te puedo decir lo que para mí sería lo ideal. Quizás lo importante es empezar a pensar un poco, valga la redundancia, de cómo construimos empatía. Yo creo que la clave del feminismo es eso, es la empatía. Nosotras pudimos generar empatía en los movimientos sociales que se daban en otros países, nosotras pudimos generar empatía en movimientos que incluso ni siquiera tenían que ver con el feminismo, sino eran
enfrentarse a gobiernos neoliberales, enfrentarse a gobiernos más dictatoriales, y eso es lo que atraviesa el feminismo, la empatía hacia la otra. Siempre va a haber algo de la otra que no te va a gustar, pero es aferrarte a eso que sí te identifica. En todas las mujeres que conozco y en todas las disidencias que conozco, hay algo que me identifica, por ser una minoría, por alguna situación vivida, por alguna experiencia que hayamos pasado, siempre hay algo que me va a identificar. Lo interesante sería aferrarnos a eso que nos identifica y no pararnos desde la vereda de enfrente a juzgar por qué no nos parecemos en otras cosas. Eso yo creo que es un factor fundamental, y me parece que quizás aquellas personas o aquellas mujeres y disidencias que tuvieron acceso, tuvieron una formación, tuvieron la posibilidad de llegar a espacios de poder, son quienes tienen que armar el camino y abrirles las puertas a aquellas compañeras que hoy no tengan esa posibilidad, porque la sociedad te margina, la sociedad te juzga, la sociedad te aísla, y parte del capitalismo, parte del patriarcado es eso, divide y reinarás. Entonces, mientras nosotras veamos en la otra una competencia y veamos que la otra tiene menos capacidad que yo porque quizás no tuvo la posibilidad de hacer una carrera, no voy a poder contra el sistema. Al contrario, la tengo que acompañar y tengo que integrarla. Es eso, es acompañar a la otra e integrarla, porque probablemente mi capacidad o mi título de economista no me permita a mí ver las realidades de la otra persona porque no las vivo. Y eso es la empatía, no tratar de entender cómo vive la otra, sino aprender de cómo vive la otra, pararte en el lugar, pero no de, sí, yo sé lo que a vos necesitas, es pararte en el lugar de escuchar y que el otro te diga qué necesita. Yo creo que vamos a poder construir una nueva política el día que realmente la política se construya desde la base, desde abajo, y entendamos que los que tienen que hacer política es el pueblo, nosotros tenemos que escuchar es al pueblo, no a lo que yo creo que el otro necesita. Constantemente eso es lo que nos viene pasando en los últimos años. Creo que eso es un poco la... Muchas gracias, Ruth, gracias, Pata, gracias, Juliana, gracias, Dana. Creo que estamos promediando pasadas un poquito más de la hora. Quería, agradecerles porque justo este ciclo cayó en una fecha súper importante para nosotras en Argentina, así que es un placer haber celebrado la fecha con mujeres feministas de la academia y de la gestión también, porque no, Pata. Gracias por seguir construyendo esta marea que anoche algún legislador llamó charquito, y no sé a qué charquitos están acostumbrados, pero gracias por ser parte de esta marea. Gracias porque mujeres como nosotras, todas, parte de nuestras distintas organizaciones, centros de estudio, estamos aportando desde lo que nosotros estudiamos un granito de arena para construir también ese nosotras, para correrle el velo al sistema y para decir, bueno, también hay académicas, también hay mujeres en gestión, también somos todas parte de ese mismo nosotras. Así que muchísimas gracias. Los invito y las invito todas a seguir tanto a Politólogos al Wiki como al CEPI, el Centro de Estudios de Política Internacional de la UBA, en las redes para ver, bueno, vienen seguramente las fiestas, vamos a estar congelando un poco el ciclo por unas semanas, pero vamos a hacer más de estos ciclos porque nos parece súper importante poner en agenda y poner en discusión el rol de las mujeres, el rol del género en realidad, no solo de las mujeres, sino el rol del género y el poder. Así que los invitamos a seguirnos y muchísimas gracias a todas y a todos los que han estado hoy. Un placer. Dana, te dejo. Muchísimas gracias a todos. No tengo nada más para agregar después de esta tarde preciosa, con gente preciosa, con académicas y académiques que comparten y que están interesados en esto y en generar estos espacios y estas redes de contactos que me parecen importantísimas. Y nada, muchas gracias a todas las personas que están del otro lado escuchando y compartiendo con nosotros toda esta experiencia y
y este conocimiento. Así que sin más, nos despedimos, creo yo. Hasta la próxima.